nos sigas guiando, sigas abriendo nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para que estén receptivos, Señor, a tu palabra, y no solamente para guardarla en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor, sino para ponerla en obra en nuestras vidas. Quita toda distracción, todo obstáculo de nuestras mentes, de nuestros corazones, Señor, para que nuestras mentes como nuestros corazones estén enfocados, Señor, solamente en tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias por habernos permitido llegar con bien. Bendice a los que vienen en camino para que lleguen con todo bien y que juntos podamos alabar y glorificar tu santo nombre. Te pedimos esto y te damos las gracias. Amén, Señor. Amén. ¿Pueden ocupar su lugar? Bueno, como es costumbre, el primer domingo de cada mes tenemos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Y pues hoy no es la excepción. Vamos a continuar con eso. Así que hemos estado estudiando varios libros, varias cartas, como Romanos, Colosenses y Primera Corintios. Así que si algo no quedó claro en el estudio de estas cartas que continuamos estudiando, pues hoy es un momento muy bueno para hacer esas preguntas y aclarar algunas dudas. O si hay preguntas en cualquier otra parte de la Escritura, o también en cuanto a la iglesia, la vida cristiana, pues también vamos a tratar de responder a las preguntas o dudas que existan. Amén. Paz de Cristo. Amén. Tengo una pregunta sobre un tema que ha surgido muy recién, pues en el internet. Hay muchos jóvenes hoy en día que tienen cierto punto de vista sobre ciertos pasajes especialmente en Apocalipsis, y unos argumentos que han pues surgido y están surgiendo más y más, y cuando uno estudia, está platicando, pues sale ese tema y sobre el rapto. Y es un argumento que no es nuevo, pero es un argumento sobre el rapto que va a acontecer después de la tribulación o antes de la tribulación. ¿Cuál es la evidencia bíblica para demostrar que, porque nosotros nos alineamos más con que el rapto va a ocurrir antes de la tribulación, si no estoy equivocado? Pero lo que está surgiendo ahorita es que todos están diciendo, no, es después, todos vamos a pasar por la tribulación. Entonces, bíblicamente, ¿cuál es nuestra guía para demostrar que en verdad es antes de la tribulación y no después? Porque no entiendo mucho por qué creen eso, porque pues hay mucha evidencia, pero sí puedo expandir en eso. Bueno, ese no es un tema nuevo, porque eso ya existe de años, que algunos creen que el rapto va a ocurrir antes de la tribulación, otros que va a ocurrir durante la tribulación y otros después de la tribulación. Pero cuando examinamos las cosas en lo que nos dice la Escritura, primeramente, ¿por qué Dios nos tendría que pasar por la tribulación cuando ustedes saben que la tribulación, el periodo de la tribulación, no se menciona en Apocalipsis, no se menciona a la iglesia más que al principio, ¿sí? Y después la iglesia no se menciona durante toda la tribulación, toda la Apocalipsis, ¿sí? Porque especialmente
durante estos 7 años, son 7 años, Dios va a tratar ¿con quién? ¿Con la iglesia o con Israel? ¿Sí? Este es el periodo de Israel. ¿Ok? Así es de que la iglesia comenzó porque Israel, acá, ¿verdad?, no hizo su trabajo. Así es de que ahorita estamos viviendo en la época de la iglesia. ¿Ok? La de los gentiles. Pero este tiempo va a terminar. ¿Y termina con qué? Con el rapto. ¿Ok? Termina con el rapto donde Cristo se lleva toda su iglesia. ¿Sí? Para que no pase por la tribulación. Porque el periodo de la tribulación, Dios va a estar tratando específicamente con Israel, ¿sí?, con su pueblo. Dios le hizo una promesa a Abraham, ¿sí?, así es de que se la va a cumplir. Además, Daniel habla de las 69 semanas, ¿verdad?, siendo la 70 semana el periodo de tribulación, ¿sí? Así es de que, ¿por qué? Ahorita estamos examinando el rapto de una manera racional, conforme a la Escritura, ¿sí? Así es de que específicamente la iglesia no se menciona en Apocalipsis, ¿sí? Pero sí se menciona, ¿quién? Israel. Así es de que, porque Dios va a estar tratando con Israel. Ahora, otra cosa que podemos analizar de ahí es que después de la tribulación comienzan los ¿qué? El milenio, ¿verdad? ¿Ok? Y nos menciona la Escritura que Cristo con sus santos va a venir, ¿sí?, que es su segunda venida. Es más, su segunda venida comienza desde aquí. Es un periodo donde todo esto tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Pero la Escritura nos dice que va a venir Cristo con todos sus santos, ¿sí? ¿A qué? A establecer ¿qué? Su reino sobre la tierra. ¿Ok? Ahora, si el rapto ocurre al final, por ejemplo, como algunos dicen, ¿cómo es que Cristo va a venir con sus santos en gloria? Si ya estaban en gloria, ¿sí? O sea, ¿cómo es que va a venir, cómo va a venir Cristo con sus santos si sus santos todavía están en la tierra? ¿Sí? No tiene sentido. ¿Ok? Así que por eso ahí no tiene sentido el hecho de que lo que nos dice la Escritura, que Cristo va a venir con sus santos a establecer su reino. ¿Sí? Para que venga con sus santos debieron haber sido antes, ¿sí?, para venir con Él, para establecer su reino, ¿sí? Así es de que de esa manera podemos analizarlo. Ahora, de los que creen que ocurre durante el rapto, durante la tribulación, no se menciona la iglesia. Es más, los testigos que van a dar, que van a llevar el mensaje del evangelio, son judíos, que comienzan con los ¿qué? Primeramente, 144,000, ¿verdad? También habla de los ¿qué? Tres testigos, ¿verdad? Y de los ángeles, ¿sí? Y ángeles. Pero no se menciona la iglesia dando testimonio, no se menciona la iglesia predicando el evangelio, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es el tiempo de Israel, el tiempo de Jacob, ¿sí? Es cuando ellos van a precisamente hacer lo que no hicieron acá. Porque Dios
inició la iglesia, estableció la iglesia para llevar a cabo la obra que los judíos se negaron a hacer por muchos años. ¿Sí? ¿Contesta algo de la pregunta? Ahora, ahora hay pasajes que vamos a ver. Como en 1 Tesalonicenses 4. Ahora, no hay un pasaje específico que especifica precisamente, ¿verdad?, que el rapto va a ocurrir antes, ¿verdad? Pero tampoco los que aparentan que va a ocurrir después, no prueban tampoco que va a ocurrir después, ¿sí? Pero aquí podemos darnos una idea. Dice 1 Tesalonicenses 4:13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo con la voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él, Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora también el 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Así que ahí no nos dice cuándo específicamente va a ocurrir, pero tampoco nos dice que va a ocurrir aquí ni acá, ¿sí? Así que lo más lógico y lo que más nos enseña la Escritura es que va a ser antes de la tribulación. ¿El versículo 9 aquí en ese ciclo tiene que ver eso también o? ¿El qué? El versículo 9. ¿Del 5? Sí. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tiene que ver con la tribulación? No. Oh, okay. Simplemente Pablo está diciendo porque algunos de los tesalonicenses pensaban que Cristo ya había venido. Entonces dice, no ha venido, pero va a venir, ¿sí?
porque algunos ya estaban tristes porque se habían quedado. Entonces, por eso Pablo reafirma que Cristo aún no ha venido. Ahora, cuando vamos a Apocalipsis y examinamos Apocalipsis, nomás al principio nos habla de la iglesia, ¿sí? Pero simplemente está hablando de las diferentes iglesias o movimientos, definiendo las que nos menciona ahí, pero no está, después de ahí ya no nos menciona nada acerca de la iglesia, ¿sí? Y hay otro pasaje, a ver. Y una observación, solamente usando como imágenes o las historias que se encuentran en la Escritura, yo digo que nos revelan muy claro cómo Dios o el orden que Dios tiene, especialmente a, a padecer como un así tipo de tribulación, porque cuando vemos la historia de Noé antes del diluvio, pues Noé entra al arca y la puerta lo cierra, Jehová lo cierra, antes de que Sodoma y Gomorra es destruida, Lot es sacado de ese lugar con su familia. Y hay muchos casos así donde podemos ver esas historias de que antes de una destrucción, Dios saca a los fieles, pues a sus hijos. Y eso también es evidencia para esto, para demostrar eso. Claro que sí, también es- antes de que Dios trajera el juicio sobre la tierra, sacó a Noé y su familia, ¿sí? Cuando trajo destrucción y juicio a Sodoma y Gomorra, también sacó a los creyentes, ¿sí? Así que ha sido un patrón. ¿Por qué no lo haría ahora que viene el juicio de los juicios, ¿no? Y además de eso, pues también vemos que antes de la destrucción completa, también saca a los creyentes judíos, porque les da la oportunidad de creer, ¿sí? Durante la tribulación. Y es cuando muchos de ellos se arrepienten, ¿sí? Muchos de ellos se arrepienten. Es más, dice, todo Israel será salvado, ¿sí? No quiere decir que todos los que son israelitas van a ser salvados, ¿verdad? Pero está hablando que todos los israelitas que crean durante la tribulación van a ser, ¿qué? Salvados, ¿sí? Así es de que, aún así, antes del juicio final, ah, también Dios separa a los suyos y a los que no son suyos. Así es de que también es un patrón ahí. Bueno, podemos ver que si antes del juicio Dios quita a los suyos para que no pasen por el juicio. Algunos piensan, como en Mateo 25, piensan que son los creyentes los que están ahí. Vamos a ver. ¿Dónde está? Acá en Mateo 24, 32, dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca.
Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también la venida del Hijo, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que el día que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, durante la tribulación, algunos, los que van a ser tomados, ¿verdad?, van a ser para destrucción. Los que van a ser dejados van a ser para entrar, ¿qué?, al reino milenial, ¿sí? Mientras que acá los que van a ser raptados van a ser para protegerlos de la tribulación. Así que se puede usar analizando la escritura de esa manera, viendo qué sentido tendría la iglesia en estar juntamente con Israel. Podría hacerlo, ¿verdad? Pero realmente los 7 años de tribulación son específicamente ¿para quién? Cuando Dios va a tratar con Israel, ¿sí? Por eso es que la iglesia no se menciona durante ese tiempo. Y si va a venir después, si la iglesia va a estar durante la tribulación y va a ser arrebatada hasta el final, entonces ¿quiénes son todos los santos que van a venir con Cristo para establecer su reino? Así que lo que más sentido tiene es que, como el patrón que ha establecido Dios de rescatar a los suyos antes del juicio, ese es el rapto antes de la tribulación. Amén. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Uh-huh. Escuché una predicación en donde el pastor decía, si ustedes le enseño, si ustedes usan pantalón, las mujeres, o si se cortan el pelo así, van a ver después si eso le agradó a Dios. Y dijo, yo le enseño esto a mis hijos porque, aunque se enojen, porque no quiero que vayan al infierno. Uh-huh. Sobre su apariencia. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se puede explicar que afirmar que una persona va al infierno por su ropa o apariencia implica que la salvación se gana a través de esos mismos factores?
o cómo se puede explicar que añadir requisitos a la salvación socava y anula el sacrificio de Cristo. Lo que, bueno, para responder esa pregunta y salir de dudas, tenemos que saber específicamente cómo es que somos salvados. Ninguna persona se salva por su manera de vestir, ¿sí? Dios no salva a una persona por su forma de vestir, ¿sí? Dios salva, es más, el hombre necesita la salvación por causa del ¿qué? Del pecado, ¿sí? Jesús no vino a salvar y a rescatar los que estaban vestidos bien, ¿sí? Sino Él vino a buscar ¿a quién? A los perdidos, a los pecadores. Jesús dio su vida por los pecadores, no por los que se vestían bien. No, digamos de eso, ¿no? Así que la vestidura no tiene nada que ver. La vestidura puede representar, puede dar características de lo que hay dentro de la persona, ¿sí? Pero, y claro, claro que debemos vestirnos de acuerdo a la ocasión. Por ejemplo, no vamos a ir a la playa en traje, ¿sí? Y con corbata y bien vestidos de gala, ¿no? A la playa. Tampoco vamos a ir a una boda de shorts, ¿sí? O camisa y shorts y tenis, ¿no? Ni nos van a dejar entrar, yo creo. Así que, porque este argumento lo traen precisamente por esas razones. Pero no, Dios ve lo que hay en el corazón. El hombre ve lo que hay fuera, pero Dios ve lo que hay en el corazón, ¿sí? Así es de que la ropa no tiene nada que ver con la salvación, de ganarla o perderla, ¿sí? Es más, no sé, una persona que es salva no puede perder su salvación, porque si entendemos que el ser humano no se salva por méritos para iniciar, ¿sí? Es por gracia. Y debemos entender lo que es gracia. Es un regalo que no nos merecemos, pero que Dios nos lo da, es gracia. Si nosotros nos pudiésemos ganar ese regalo, entonces ya no sería gracia, ya sería porque trabajamos para ganarlo, ¿sí? Y además es por misericordia. Una persona que se porta bien no puede recibir misericordia, ¿o sí? Porque si es bien portado, ¿para qué necesita misericordia? Los que necesitamos misericordia somos los que hemos pecado, los que hemos infringido la ley, ¿sí o no? Así que es por misericordia también, es porque Dios tiene misericordia del pecador, del que ha infringido su ley. Él no va a tener misericordia del que no ha infringido su ley porque no necesita misericordia, ¿o sí? Tampoco necesita de su gracia. Los únicos que necesitamos de su gracia somos los pecadores. Los únicos que necesitamos de su misericordia somos los culpables. ¿Sí o no? ¿Ok? Ahora, otra cosa. La salvación no consiste en lo que hacemos o no hacemos. Consiste en lo que Jesucristo hizo por nosotros. ¿Sí? Así que hay tal vez movimientos donde tengan una lista de las cosas que se deben de hacer. Y algunos dicen, bueno, ¿y por qué en la iglesia no tienen una lista, ¿no? De las cosas que se deben de hacer? Bueno, de las cosas que sí se deben de hacer y las cosas que no se deben de hacer, ¿sí?
Y entonces, pues sería muy fácil, ¿verdad? Si vemos aquí todo lo que sí podemos hacer, lo enlistamos, ¿verdad? Y dicen, oh, pues yo me conformo a todo eso y voy a hacer todo esto, pero no voy a hacer nada de esto, ¿sí? Y algunos dicen, no, pues eso sería muy fácil, ¿no? Estaría mejor que tuviéramos una lista. Bueno, pues eso lo han pensado algunas organizaciones, algunos movimientos, y tienen sus listas, ¿sí o no? Y una de esas sería, por ejemplo, las mujeres que no usen pantalón, las mujeres que no se corten el pelo, y una lista, ¿sí? Pero ahora, fíjense, el problema con eso, las personas que hicieran todo esto se creerían muy espirituales porque han cumplido con toda la lista, ¿sí o no? Esto crearía más un problema de orgullo, ¿no? Y pensarían que los que no cumplieron con esto serían menos espirituales. Habría un problema ahí, ¿no? Además, hay algunas cosas que sí se permiten, ¿sí? En ciertas ocasiones, pero no en otras ocasiones. Porque siempre tenemos que tomar en cuenta el amor, ¿sí? Porque, por ejemplo, el conocimiento sin amor, ¿qué crea? ¿Qué crea el conocimiento? Tener conocimiento de las cosas es bueno, pero si no tenemos amor, ¿qué crea ahí? ¿Qué problema hay ahí? ¿Eh? Sí, crea precisamente eso, ¿sí? Tú, o sea, si por ejemplo una persona viene, pues tal vez no vestida apropiadamente, crea legalismo, ¿sí? O sea, en cuanto ve una persona, una mujer con pelo corto, ya se mojó que no. O sea, no saben por qué razón trae el pelo corto o algo, sino que ya está juzgando, ¿sí? ¿Está dejando fuera qué? El amor, ¿sí? Ahora, y ustedes saben que el amor el conocimiento es importante, pero el amor, si no va acompañado del amor, de nada sirve, ¿sí? ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 13? ¿No habla precisamente de esas cosas? O sea, de que, uy, ¿qué tal si hablásemos aún en lenguas de angélicas, pero no tenemos amor? ¿De qué sirve? De nada, ¿sí? Además, los que verdaderamente conocen a Dios son aquellos que aman a Dios, ¿sí o no? En esto conoceréis quiénes son mis hijos, ¿sí? Si verdaderamente, ¿qué? Los que aman, ¿qué? A Dios. Así que esa es una cosa, ¿verdad? No podemos basar la salvación. Es más, miren, algunos creen que el cristianismo depende de lo que tiene que ver con lo que uno haga o deje o no haga. Pero el cristianismo no, ese no es el cristianismo, ¿sí? Una persona creyente, verdaderamente creyente, es aquella que ha puesto su confianza en el sacrificio que Jesús ha hecho en la cruz y que cree que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios, ¿sí? No importa cómo se vista, además en algunos lugares la ropa, pues imaginan allá por ejemplo en África, donde el calor es terrible, su manera de vestir es muy diferente aquí, ¿sí o no? Ahora, la Escritura sí habla de las mujeres, ¿verdad? Y también del hombre, en su comportamiento dentro de la iglesia, para que no sea una distracción, ¿sí? Y es donde se confunden, y vamos a ver más adelante en Corintios, porque precisamente había mujeres que se
parecían arbolitos de Navidad, ¿no? Se colgaban de todo eso, unos peinados tremendos. Entonces, imagínense también cuando una mujer entrara así a la iglesia y se sentara enfrente, las miradas de todas las mujeres estarían ahí, ¿no? ¿Sí o no? Sería una distracción tremenda para escuchar el mensaje y para escuchar al que está predicando, ¿no? Porque todos estarían concentrados en ver a esta mujer que venía vestida de tal manera. Sí, es para no distraer, era para no distraer a los demás, ¿sí? Y también la forma de vestir, pues no es que vaya a ganar o perder su salvación porque la mujer se traiga pantalones, ¿sí? Pero depende de cómo traiga eso, su forma de vestir, también puede distraer a los hombres, ¿sí o no? ¿Sí? Así es de que esto es lo único que tenemos que cuidar. Y también vamos a ver más adelante que también el pelo largo o el velo era una costumbre para distinguir entre quiénes eran hombres y quiénes eran mujeres, ¿sí? Para que no hubiera confusión en la iglesia de quién es quién, el que es hombre, el que es mujer, ¿sí? Así es de que la forma de vestir no tiene nada que ver, porque la salvación no tiene que ver con la forma de vestir. Imagínense el que estaba ahí crucificado juntamente con Jesús. Estaba encuerado, estaba desnudo. Y le dijo, hey, no te olvides de mí cuando entres a tu reino, ¿sí? ¿Y qué le dijo Jesús? Este día estarás conmigo, ¿sí? Y estaba desnudo. Así que, imagínense. Así que, no sé si eso más que contesta tu pregunta. Iba a comentar algo, iba a decir exactamente eso, porque iba a decir, como mencionó cómo se visten así en África, muy diferente que acá. En los tiempos antiguos, en el tiempo de Cristo, antes de Cristo, el ropaje de ese tiempo no es nada de lo que tenemos ahorita. Entonces, las reglas que podemos ver ahorita que dicen que se tiene que vestir de cierta manera, tal y tal cosa, son cosas contemporáneas, porque la vestidura de antes no era así. Y luego el otro punto iba a decir ese, que el hombre que estaba colgado, Cristo también más probablemente tenía algo abajo, pero Quizás, a lo mejor, ¿no? sí, Era la muerte más vergonzosa, sí. estar ahí crucificado, desnudo. Y para decir que, pues si no estás vestido de cierta manera, pues quizás, pues no tienes bendición de Dios o no eres hijo de Dios. Cuando es algo físico, y eso saco dos puntos, y el primer punto que podemos ver de eso es que lo que Dios establece, lo que fue establecido en Cristo Jesús, es siempre espiritual, es interno. Las cosas de Dios no son las cosas humanas. Y cuando hablamos de vestidura, no en el caso como lo describe Pablo, pero en el caso de que legalísticamente tenemos que vestirnos de cierta manera, si algo no es espiritual, primero, que es interno, la condición del corazón, y es algo más externo, eso podemos identificar fácilmente que no es o no tiene que ver con lo espiritual. Porque lo espiritual pertenece a lo espiritual. Y lo físico es a lo físico. Y ellos sacan como argumentos así de que, pues si no se viste de cierta manera, pues en verdad no eres hijo de Dios, porque hay muchos que dicen eso. Pero eso son cosas físicas. Y el segundo punto es de que, como dice, que hay una lista. Se forma una lista de requerimientos. Tienes que hacer esto, tienes que vestirte de tal manera. No puedes hacer esto, no puedes hacer tal y tal cosa. Eso anula la posición de enfocarnos en lo espiritual, en dar fruto, en producir buen fruto, y nos da una falsa espiritualidad. Sí, falsa espiritualidad que cumplimos lo que el hombre quiere que haga, y en cumplir eso digo, pues estoy bien con Dios. Pero no tiene nada que ver con lo espiritual, es todo humano y es humanístico. Sí, por eso es que no podemos tener una lista, porque esto ni el que cumpla la vista quiere decir que sea completamente espiritual, ni el que no la cumpla no quiere decir que no sea espiritual, ¿sí?
¿sí? Además le quitamos la obra al Espíritu de Dios, ¿sí? Porque en ciertas ocasiones no es que sea malo, hay muchas cosas que la Biblia nos dice lo que tenemos que hacer. Hay pasajes muy específicos donde Dios nos dice, no hagas esto. Y también hay pasajes específicos donde nos dice, sí, haz esto, ¿sí? Pero hay muchas cosas que caen en medio, ¿sí? Que les llamamos lo gris, las cosas grises. Y ahí es donde basado en el conocimiento que tenemos de las Escrituras, debemos de operar, ¿sí? Porque algunas de esas cosas sí se pueden hacer en ciertas ocasiones y en otras no. Les doy un ejemplo, por ejemplo, el de tomar una cerveza o una copa de vino. Beber no es pecado, no van a malinterpretar. No es pecado porque por lo mismo, ¿sí? La Escritura dice, es pecado ¿qué? Emborracharse, pero no pecado ¿qué? Tomar. Ahora, un creyente maduro quizás se puede tomar una copa, una cerveza en cierto lugar donde tal vez está en compañía de otro creyente maduro, pero no lo va a poder hacer o no debería de hacerlo donde lo vea alguien que haya salido, por ejemplo, de ese vicio, ¿sí? Y donde esa persona al ver tomar a otro creyente diga, oh, entonces podemos tomar, no es pecado. Si él viene, o a lo mejor ya no quiere, él está hastiado de su vida pasada, de haber estado tomando en la borrachera, y ahora se va a decepcionar por ver a un creyente que está tomando, ¿sí? Es nuevo, y eso vamos a ver más adelante en Corintios, donde es más prontamente, precisamente sobre la carne ofrecida a los ídolos, ¿sí? Que vamos a ver más adelante en el tema de 1 Corintios, donde pues también la carne no tiene nada que ver, ¿sí? Porque la carne que se ofrecía a los ídolos, detrás del ídolo no hay nadie, ¿sí? Así es de que, pero algunos venían de ahí y si se daban cuenta que era carne ofrecida a los ídolos, pues se iban a sentir mal. Entonces el creyente maduro, pues por respeto y amor, fíjense, al otro creyente inmaduro, no debería de hacer tal cosa. No quiere decir que sea malo, pero por amor se debe de restringir, ¿sí? Así es de que hay cosas que se pueden hacer en ciertas ocasiones y en ciertas ocasiones no. Por eso tenemos que aplicar, ¿qué? La regla del amor. Así que no podemos encajonar todo. Por eso Dios tampoco no nos dice nada al respecto, porque eso nos lo deja para que de acuerdo a la ocasión y el lugar, nosotros hagamos uso, ¿sí? De su palabra, hagamos uso del conocimiento y del amor. Amén. Bueno. Tengo una pregunta, Uh-huh. ya que estamos en el tema. ¿Cuáles serían los atributos o las señales de un líder de una secta? Y no estoy hablando de los mormones o testigos de Jehová, sino estoy hablando de gente que según se alinea a las verdades de Dios, pero ¿cómo? Porque hay iglesias así donde la gente dice, pues no, ahí se predica la palabra de Dios, ahí, ¿verdad? Pero ¿cuáles serían unas señales de un líder de una secta? Algunas características sería, primeramente, tiene que ver con el dinero. Porque un líder falso, si no está por la verdad en un movimiento, ¿por qué está? ¿Por el dinero? ¿Poder? Que también es influencia, ¿verdad? Atención, ¿no?
porque estas algunas son de las características precisamente de los maestros falsos o líderes falsos, que están enfocados en el dinero, ¿sí? Todo lo que hablan es acerca del dinero, ah, de poder, o sea, solamente sus chicharrones truenan ahí. Y solamente se hace lo que ellos dicen, ¿sí? Porque les encanta el poder. Y la otra es la influencia, o sea, quieren influir en las vidas de todos, quieren estar viendo a ver qué está sucediendo en la vida de todas las personas, ¿sí? Así que básicamente estas serían unas señales muy... Claro que lo van a tratar de esconder lo más posible, ¿sí? Pero de alguna u otra manera sale a relucir algo de esto. Y claro, en la enseñanza que dan, ¿sí? Porque también el líder falso no es que toda sea su culpa, sino también la culpa es de los que están allá, de sus seguidores. Porque sin seguidores no estaría ahí él. Y eso es también de que a los que le siguen también les gusta esto, ¿sí? Y eso es la clase de gente que atraen, gente que anda buscando dinero, poder, influencia. Y pues si el líder está hablando de eso, eso es lo que hace cosquillas a mis oídos, pues ahí estoy, ¿sí? Pero no una persona que sea un verdadero creyente y que entre a un lugar de esos y escuche el mensaje, si tiene discernimiento, va a decir, este no está predicando conforme a la palabra de Dios, porque rápidamente se va a dar cuenta, ¿sí? Ahora, este ejemplo lo escuché, no sé de quién, pero hace muchos años, de una persona o las personas que detectan los billetes falsos. Esas personas, ¿dónde creen que dedican más su tiempo? ¿En examinar el billete verdadero o examinar todos los falsos? Sí, el verdadero. Se lo memorizan todo exactamente lo que es verdadero. Y de esa manera no necesitan andar revisando todos los billetes falsos, cuáles son sus diferencias, en qué se parece ese, cuál tiene diferencia, ¿sí? Porque si conoce bien el billete verdadero, en el momento que vea uno falso, lo va a distinguir. Así que si una persona está centrada en la verdad, en el momento que escucha algo falso, lo va a reconocer, algo que no es. Luego dice, eso no está en la Escritura, eso no es así, es asá, ¿sí? Así que, no sé si contesta su pregunta. Amén. Otra cosa que he notado que, bueno, también usted sabe que estas personas que son líderes de sectas no enseñan las doctrinas, sino que se van al Antiguo Testamento y usan los personajes para alinear su congregación. Sí, o sea, lo esconden bien y también porque no enseñan la verdad. Porque si enseñan la verdad, ¿qué va a pasar? Se van a estar dando a conocer ellos mismos, ¿sí? Así que tratan de esconder la verdad lo más posible. Por eso quieren tener a la gente en ignorancia, ¿sí? Para que no sepan lo que están haciendo mal. ¿Mm? ¿Alguien más? Es una pregunta sobre el tema anterior y es porque muchos pueden confundir el legalismo con simplemente ser más obediente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre legalismo y santidad? Legalismo y santidad. Bueno,
las personas que se enfocan en el legalismo se enfocan en lo externo, como los fariseos. ¿Sí? Los fariseos son el retrato del legalismo, ¿sí? Porque, porque ellos sabían, ¿verdad? Porque en aquel tiempo todavía se practicaba el diezmar, ¿sí? Y ellos diezmaban, ¿sí? Pero no solamente lo hacían, sino que era un espectáculo cuando iban y depositaban su ofrenda en los lugares donde se recibía. O sea, querían que todos se dieran cuenta de cuánto estaban depositando, ¿no? Y que se oyera el ruido de lo que estaban poniendo, las monedas que estaban poniendo ahí. Era llamar la atención, ¿sí? Cuando oraban, ellos no oraban allá en lo secreto, sino ellos se ponían a que en lugares donde los escucharan ah, la mayor, la mayor cantidad de personas que lo escucharan que estaba orando. Cuando estaban ayunando, no eran personas que no decían nada, sino que tenían su manera de mostrar, que demostrarle a las demás personas que estaban ayunando, ¿sí? Porque para ellos era lo mismo, llamar la atención, ¿sí? Verse que son... Pero del amor, fíjense, la diferencia, no tenían nada de amor, no tenían nada de compasión, ¿sí? Porque todo era externo. Y lo que estaban haciendo, ¿por qué creen que Jesús les dijo, si su justicia fuere mayor que la de los fariseos? ¿Sí? Porque los fariseos demostraban su justicia externamente, pero no quería decir que la tuvieran internamente. ¿Eh? Ahora los discípulos dijeron, pues para ser así como los fariseos y todavía más que los fariseos, pues ¿quién va a entrar al reino de Dios? Es difícil entrar al reino de Dios. ¿Sí? Porque estaban viendo, ellos tenían a los fariseos en gran estima por lo que hacían. Pero Jesús trató con ellos, le dijo, ustedes nomás son tumbas blanqueadas. O sea, las tumbas se veían bonitas por fuera, pero estaban llenas ¿de qué? De huesos, de pudrición, que era precisamente decir que los fariseos dentro no tenían nada de justicia, todo era externo. Ahora, la santidad, la verdadera santidad, va a ser más basada en el amor, ¿sí? En el fruto del Espíritu de Dios. ¿Qué dice Gálatas ahí? Acerca del fruto del Espíritu de Dios. Porque el verdadero cambio ocurre en el hombre interior, ¿sí? La regeneración del ser humano ocurre dentro, no fuera. Nada de lo que hagamos fuera o por fuera va a regenerar lo de adentro, ¿sí? Sino la regeneración viene de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca, ¿sí? Viene de adentro. No lo que entra al cuerpo contamina el cuerpo, sino lo que sale, dice Jesús, ¿sí? Eso contamina, porque viene de adentro. Así que el hombre no puede ser regenerado por cosas de afuera, sino tiene que ser una regeneración interna. ¿Eh? Y esa regeneración solamente viene por un acto divino de parte de Dios, por medio del Espíritu Santo, que regenera nuestro ser interno. ¿Eh? Y el fruto de esa regeneración, pues es precisamente lo que nos habla ahí Gálatas: paz, paciencia, todos esos atributos solamente vienen por causa del fruto de una verdadera regeneración. Así que
Esa es la diferencia. El legalista opera solamente en las cosas externas y siempre en quererse ver más espiritual que los demás. Pero recuerden que delante de Dios todos somos igual, nadie es más, no hay favoritos, ni hay unos que sean más espirituales que otros. Hablando espiritualmente, nadie puede ser más espiritual que otro, porque todos tenemos ¿qué? El mismo ¿qué? Espíritu. ¿Sí? Y el mismo espíritu es el mismo espíritu de Cristo. ¿Sí? El crecimiento espiritual es diferente. ¿Sí? Ese sí, porque hay unas personas que recién se convierten, pues su crecimiento, son bebés, ¿sí? Como en lo físico. ¿Qué tiene un bebé que no tenga un adulto hablando físicamente? ¿Tiene algo diferente? Tiene 2 ojos, tiene nariz, tiene exactamente todo. La única diferencia es que está bebé, ¿sí? No ha crecido, pero cuando crezca, igual, pero en sí tiene todo, un bebé tiene todo lo que tiene un adulto. ¿Sí o no? ¿Sí o sí? Pues un bebé espiritual tiene todo lo que tiene un adulto, alguien que está espiritualmente maduro, ¿sí? Espiritualmente, pero claro, el que va comenzando no tiene el mismo crecimiento, es un bebé todavía, pero está creciendo, eso viene con el tiempo, va a crecer hasta llegar a la madurez. De la misma forma que crece físicamente. ¿Contestada tu pregunta? ¿Alguien más? ¿Más preguntas? Tengo una pregunta. En la Biblia a veces hay palabras que se encuentran como las obras de Cristo, que le estaba haciendo cosas durante su ministerio, sobre echar fuera demonios, cosas así. Am, y luego hay ciertos versículos que hablan de atar. El creyente debe de pensar así porque tiene a Cristo. Ah, un creyente tiene el derecho de decir que puede atar a demonios o puede atar a Satanás, otras palabras como machacar o atar a su ciudad, porque mucha gente dice eso. Y luego gente menciona siempre cosas así como, pues, cubrir esta ciudad con la sangre de Cristo, vamos a atar a Satanás. ¿De dónde viene eso? ¿Eso es bíblico o
¿O qué nos demuestra que eso no es parte de la obra del creyente? Bueno, cuando, cuando me hacen esa pregunta, este, primeramente tenemos que pensar, bueno, esta es alguna de las respuestas que yo les doy. Primeramente, ¿quiénes somos nosotros para exigirle algo a Dios? ¿Quiénes somos? Dios es soberano, hemos sido salvados por su misericordia, ¿sí? Porque Él tuvo misericordia de nosotros, por su gracia. Así que, ¿quiénes somos nosotros para exigirle algo a Dios? ¿Sí? No somos nadie para exigir que Dios haga esto o haga aquello. Si comenzamos por ahí, si entendemos la soberanía de Dios, nos vamos a evitar de hacer esas cosas. ¿Sí? Porque en el momento que nos veamos nosotros tratando de hacer algo, va a decir, eso no me pertenece a mí. ¿Sí? De la misma manera, hay que tener un conocimiento de lo que es la autoridad y la sumisión. ¿Sí? Que es lo que la Biblia nos enseña siempre. Dios está en autoridad siempre. Y nosotros siempre debemos, ¿qué? Someternos a esa autoridad. Cuando no nos sometemos a esa autoridad, estamos, ¿qué? Pecando. Porque queremos ser igual que Dios. Que ese es el pecado o es la tentación de todo ser humano, incluyendo Satanás tuvo esa tentación y cayó, quiso ser como Dios o mejor que Dios. Entonces, cuando algunos dicen, no, pues debemos de atar a Satanás, tenemos que ver en nuestra posición. Satanás está muy acá y nosotros estamos muy aquí, ¿sí? Hablando en poder. Satanás es un ser sumamente poderoso. Imagínense que cuando Dios lo creó es la cúspide de la belleza, ¿sí? Y me imagino que del poder también. Entonces, aunque él perdió ciertos atributos cuando se rebeló, todavía mantiene varios, y uno es que es sumamente poderoso. Ahora nosotros, pues ¿quiénes somos para ponernos, como dicen por ahí, a las patadas con Goliat, ¿no? Así que no tenemos nada que ver con Satanás, ¿sí? Porque tenemos que también entender que Satanás no hace todo lo que él quiere o porque está bajo el control ¿de quién? De Dios. Si Satanás hiciera todo lo que él quisiera, entonces ¿quién sería el soberano? ¿Satanás o Dios? Satanás, ¿sí? Entonces, ¿dónde quedaría la soberanía de Dios? Soberano significa que tiene control y poder sobre todas las cosas y sobre todos los seres. Y ese es Dios. Así que aún Satanás siendo tan poderoso como sea, nunca va a estar por encima de Dios. Así que lo que haga Satanás o no haga, está siempre bajo el control de Dios. Así que, y si nosotros somos hijos de Dios, ¿por qué tenemos que preocuparnos por lo que Satanás haga o no haga? Y lo que Dios le permita hacer en nuestras vidas, sabemos que es porque Dios le dio permiso. Jesús le dijo a Pedro, Satanás te va a zarandear, ¿sí? Pero yo he pedido al Padre, ¿verdad? Que no caigas, ¿verdad? Y después de esto, pues, enseñes a tus hermanos. ¿Y qué pasó? Pero dijo, oh, no, aunque me maten, aunque... Pero una mujer le preguntó, ¿y tú eres de...? Oh, no, y empezó a negarlo, imagínense.
Y no una vez, sino 3 veces. Ahora, ¿quién permitió eso? Dios permitió que Satanás le diera una zarandeada a Pedro por su orgullo, por su manera de ser, para que se le bajaran los humos, ¿no? ¿Y era para qué? Para su bien. Satanás no le hizo algo más allá de lo que Dios le permitió hacer, ¿sí? Así que, ¿para qué nosotros vamos a querer preocuparnos por esas cosas en primer lugar? De andar correteando a Satanás y a los demonios, cuando ellos están bajo total control por parte de Dios. Y ese es el argumento que dicen. Y eso es el problema que cuando uno intenta explicar, pues dicen, no, sabemos que nosotros no tenemos poder, pero porque tenemos a Cristo, tenemos el poder de Dios ahora para hacerlo, sabiendo que no es nosotros, es Dios que lo está haciendo por medio de nosotros. Pero ¿para qué querríamos andar persiguiendo a los demonios? O sea, ¿cuál es el beneficio espiritual de perseguir? ¿Por qué no perseguimos a los que no son salvos para que se salven? ¿Sí? ¿Por qué no les predicamos el evangelio para que se salven? ¿Por qué no los buscamos y andamos tras de ellos en lugar de andar tras los demonios? O sea, ¿qué beneficio espiritual tenemos en andar persiguiendo a Satanás y sus demonios? Además, la obra que tenemos que hacer mientras estemos en este mundo, ¿cuál es? Precisamente eso, llevar el evangelio a toda criatura, ¿sí? Predicar el evangelio a toda criatura. No dice persigan a todos los demonios. Ese no es nuestro trabajo. Al contrario, es el trabajo de Satanás de distraernos, ¿sí? Lo que está ocurriendo ahí es que Satanás está distrayendo a todos esos creyentes o disque creyentes para que no hagan la obra que realmente necesitan hacer, que es predicar el evangelio a toda criatura. Así que realmente no necesitamos explicar eso, nomás. ¿Qué beneficio espiritual tenemos en andar persiguiendo a Satanás y a sus demonios? Cuando sabemos que están totalmente bajo el control de Dios. Amén. Amén. Nosotros como creyentes tenemos una instrucción de parte de Dios y la instrucción cuando viene, si nosotros sí estamos, hay confrontamientos con Satanás y eso es exactamente lo que nos dice en Santiago 4, versículo 7 dice, someteos pues a Dios y no dice atad al diablo, dice resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces no estamos haciendo nada de que nosotros tenemos poder o decir, pues tengo el poder de Dios, ya tengo poder para atar a Satanás. Dice, resístelo. Cuando viene una tentación, cuando viene cualquier cosa, resistes eso y él huirá. En el mismo punto, Pablo dice en Efesios 6, cuando habla de la armadura de Dios, si leemos claramente, plenamente lo que nos dice, la armadura de Dios no es nada de que en verdad estamos entrando y peleando y haciendo cosas. La armadura es una defensa que Dios nos ha dado, porque dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y lo es de vestir de la armadura, y dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, el llamado del creyente es resistir contra las flechas. Y luego en el versículo 16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Es decir, que el enemigo está tirando cosas contra nosotros estamos defendiéndonos con la fe, con la salvación, el yelmo que Dios nos ha dado. Estamos protegiéndonos por medio del Espíritu que está dentro de nosotros. Estamos confiando en el Señor, pero no tiene nada que ver con que tenemos poder ahora para atar, para hacer ciertas cosas, machacar al diablo. Y es lo que me confunde porque hay tantos creyentes que dicen eso. Y uno lee y dice, pues siempre en cada caso para el creyente dice resistir y huirá. Ese es el llamado, es resistir, no ahora yo tengo el... Sí, por eso es que Él nos ha dado la armadura, Satanás nos taca la cabeza, así que tenemos el yelmo,
La armadura en sí pues es defensa y el escudo pues también, ¿sí? La única arma ahí que tenemos es la espada y la espada es la palabra, ¿sí? Jesús utilizó la palabra para contrarrestar los ataques de Satanás, ¿sí? Nosotros también. Así que no necesitamos ponernos al tú por tú con Satanás o sus demonios. Lo único que tenemos que hacer es estar cimentados en la palabra de Dios, ¿sí? Porque si estamos cimentados en la palabra de Dios, vamos a poder resistir los ataques del enemigo, ¿sí? Y esos ataques vienen de muchas maneras. Nos enfermamos y decimos, creo que Dios ya se olvidó de mí, creo que esto, que aquello, ¿verdad? Y todo esto. No, ahí ya nos está atacando Satanás. Es una manera de ataque, pero si sabemos, hey, esto es pasajero, además mi vida aquí en este mundo es pasajera, me espera una mejor, así es de que ¿por qué me voy a preocupar por eso? ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos, estamos firmes en la fe, así que vienen los ataques y no nos hacen nada. Eso es lo único que podemos hacer. Pero de ir y reprender a Satanás y buscarlo para aplastarle la cabeza o para pisotearlo o para atarlo, eso es imposible. Nosotros no podemos hacer eso. Por muy hijos de Dios que seamos, no nos pertenece, no es nuestra, no es algo que nosotros debemos de andar haciendo. Si fuera así, la Escritura nos diría, pero en ninguna parte nos dice que debemos de atacar a Satanás. Siempre nos dice que resistir. Resistir. Y cuando haya pasado eso, Él huirá. Él va a huir, ¿sí? Además, Dios no lo va a dejar que nos tiente más allá de lo que podamos resistir, ¿sí? Y esto no es, tenemos ahí a Job, tenemos a todos, tenemos a Pedro, a Pablo inclusive, ¿sí? Todos pasaron por pruebas y resistieron, siguieron. Amén. En Mateo 17:19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ese es un versículo que usan. ¿Qué significa ese versículo? Sí, porque atar y desatar no lo emplean de la manera que es. Atar y desatar. Aquí se está refiriendo Jesús a que el desatar a alguien de la esclavitud es cuando le predicamos el Evangelio. Las llaves es el Evangelio, porque el que cree en el Evangelio puede entrar al cielo, ¿sí? Entonces las llaves es el Evangelio. Si nosotros le damos las llaves a alguien para que entre al cielo, y si esa persona toma las llaves, que quiere decir que cree en el Evangelio, lo cree, agarra las llaves y ¿qué? Va a entrar al cielo, ¿sí o no? Pero si la persona, entonces ahí esa persona fue desatada, porque fue desatada de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la muerte y de Satanás, ¿sí? Ahí hemos desatado a esa persona. Y si esa persona toma el Evangelio, o sea que lo cree, toma las llaves, nosotros podemos decir, ha sido desatado, ¿sí? Pero si la persona dice, no quiero esas llaves, ¿para qué querría yo entrar al cielo? Si aquí estoy a gusto, aquí estoy bien. Además, soy bueno, no he hecho nada malo. ¿Para qué quiero las llaves? Puedo entrar por mí mismo si quiero. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿No tomó las llaves? ¿Podrá entrar al cielo? No va a entrar. Entonces, nosotros podemos decir, sigues atado a esa esclavitud, a la esclavitud del pecado, a la esclavitud de Satanás y a la esclavitud de la muerte.
¿sí? A eso se refiere atar y desatar. Ahora, tenemos la autoridad, pues es lo que Dios nos mandó a hacer, es las instrucciones que tenemos como sus hijos, ¿no? Ir y predicar el evangelio a toda ¿qué? Criatura. Y claro, cuando vamos a hacer eso, no vamos solos, porque Dios va con nosotros, su Espíritu va con nosotros, ¿sí o no? Y es más, el mensaje no es de nosotros. Nosotros no teníamos el poder para desatar a la persona, pero el mensaje, la palabra es el que tiene el poder para desatar a esa persona. Amén. Bueno, ¿contestado? ¿O era un...? Ok, pues estamos ya sobre el tiempo. Si no hay más preguntas, no hay más respuestas. ¿Tiene una pregunta? Um, no tengo una pregunta de la Biblia, pero quiero ayuda de la Biblia. Y mi pregunta es, ¿cómo le digo al padre de una niña que he estado saliendo con ella durante un mes? ¿Le digo que hemos estado saliendo o que hemos estado hablando? No sé al 100% cómo actuarán. Si les digo que ya hemos estado saliendo y no quiero meterla en problemas porque me equivoqué y le pedí que fuera mi novia desde el principio sin hablar ni reunirme con sus padres y nos impedí hablar con sus padres. Tu pregunta es, ya que no le pedí permiso al padre de salir con su hija cuando comenzamos, ¿cómo le digo ahora que ya hemos estado saliendo? ¿Sí? Pues así, con esa valentía. ¿Cómo? Es porque creo que si le digo que yo estoy saliendo con su niña, creo que van, like, they're gonna get mad at her and I don't want to get her in trouble. Or I just, yeah. Bueno, pero creo que siempre es mejor que se dé cuenta de parte tuya y no que se dé cuenta por alguien más. ¿Sí? Así que si quieres seguir saliendo con ella, pues vas a tener que decirle. Decirle que ya están saliendo juntos, están noviando, aún sin su permiso, y pues pedirle disculpas por no haberle pedido antes. Pero si quieres continuar con ella, pues quieres tener su autorización. Es mejor que tú se lo digas a que él se dé cuenta por alguien más que le lleve el chisme. Amén. Al menos como padre, como padre podría decir, bueno, al menos tuvo el valor de venirme a decir en la cara, ¿no? O sea, antes de que me diera yo cuenta por alguien más. Visto desde el padre o la madre también, ¿verdad? Como madres también preferirían alguien que viene y les dice, no, quiero salir con tu hija, alguien que anda a escondidas, ¿sí? ¿Contestada tu pregunta? Sí. Ok. Y tal vez a ella pues le digan algo, pero no creo que pase de ahí. Porque
pues si no andas escondida, sus padres se van a dar cuenta de que tienes carácter, ¿verdad? Que estás serio, que no quieres, van a pensar que tú quieres que ellos te conozcan a ti, que sepan quién eres tú. ¿Sí? Amén. Bueno, pues, si no hay más preguntas, no hay más respuestas, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias por la oportunidad que nos has dado en esta mañana, Señor, de